Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El podcast de hoy tiene como título Andar en Unidad. El apóstol Pablo introduce el concepto del andar del creyente, o sea, la práctica cotidiana de su posición en lugares celestiales en Cristo. Así habla de andar en la luz, andar en amor y andar en unidad, tema que trataremos en esta oportunidad. Efesios devela el misterio de la Iglesia como ninguna otra epístola. La intención secreta de Dios tiene varios objetivos: formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Efesios 1:23. Hacer esto mediante la unidad de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establece su morada, y equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que se extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la Iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. El gran propósito está en el compromiso anunciado por Jesús de edificar una gloriosa, madura y servicial Iglesia que no tenga mancha ni arruga, sino santa e intachable. Efesios 5:27. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez en dirección a un compromiso de la Iglesia a luchar contra los poderes de las tinieblas. Antes de que la Iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. Antes de que se le inste a andar, se le enseña el sitio que ocupa. Esta posición tiene que manifestarse por medio de un comportamiento activo, que será según la vocación o llamamiento de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Los creyentes han de andar en las buenas obras para las cuales Dios les creó, en estrecha comunión unos con otros y en la unidad por el Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 9 al 22. La unidad es una responsabilidad de todo creyente. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Efesios 4, del 3 al 6. El Espíritu Santo proporciona y mantiene la unidad actual de la Iglesia. Es la vida del cuerpo, el principio vital que vivifica y llena todo, impulsando a cada miembro a aportar su contribución peculiar al conjunto, en su constante desarrollo hacia la madurez. Pero solo hay un espíritu, el espíritu que descendió en poder sobre los creyentes judíos en Pentecostés. Es el mismo que en el transcurso de los siglos, desde Pentecostés, ha llevado a los creyentes a enfatizar los dones para el bien de todo el cuerpo y para lograr que se cumplan los propósitos salvíficos de Dios entre todos los hombres. Ni en esta faceta ni en las demás ha significado la unidad una total uniformidad. De su sustancia, poder y dirección se deriva un crecimiento coordinado y armónico de todo el cuerpo, según Colosenses 2:19. Aún con funciones diferentes, todos deben estar unidos y trabajar en colaboración. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenidos y ajustados por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, del 15 al 16. Nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre de quien son todas las cosas, y nosotros de Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas,
y nosotros por medio de Él. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia es suya, la compró con su sangre. Hechos 20:28. Frente a este señorío de Cristo no puede existir división alguna entre los miembros del cuerpo, por grandes que sean las diferencias de raza, color, sexo, cultura o clase social que pudieran separarle en lo humano. El creyente es quien reconoce a su Creador y Redentor, le ve como centro y origen de todo, y por lo tanto quiere cooperar en el gran propósito de volver todo a su cauce dentro de la voluntad de Dios. Mateo 6, del 9 al 10. Cristo es la cabeza y por lo tanto norma de toda perfección y madurez. El crecimiento es en o hacia Él, y todo y cada parte de la vida de cada miembro haya en Él y solo en Él su centro y objetivo, y se lleva a cabo en relación con Él, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En estos tiempos, la iglesia virtual, que fue solución emergente a la pandemia, ha provocado pérdida de la sensibilidad en la convivencia de los santos. Estar en la comodidad de la casa, escuchando sermones, tal vez haciendo otras cosas y con el foco de atención disperso, es algo que en ocasiones se puede tornar peligroso. La iglesia virtual fue, es y será una alternativa ante situaciones de contingencia, pero nunca puede sustituir la iglesia de Cristo y la unidad de los santos, mediada por la comunicación directa que propicia la comunión de sus santos. Así se despliegan los dones en toda su manifestación para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya hemos fundamentado. La alabanza del pueblo de Dios en el culto libera el espíritu de revelación profética y la magnificación de Dios por medio de Jesucristo. Y así la alabanza sirve durante el culto a la edificación, exhortación y consuelo de todo el cuerpo. Una de las mejores formas de mantenerse firmes en las cosas divinas que solo se encuentran en el nuevo pacto de Jesucristo, es estar en la comunidad del pueblo de Dios, donde podamos amar y ser amados, servir y ser servidos. No hay mejor lugar. Fue muy interesante leer y corroborar algunas de estas ideas leyendo un artículo escrito por Jonathan Leeman, máster en divinidad y doctor en eclesiología, autor de varios libros sobre la iglesia. Este artículo se llama Dejar de reunirse con la iglesia te hace daño espiritualmente, y leo algunas ideas del mismo. Dice el autor: pero mientras sopesas todas las variables, quiero dejar una piedra en tu zapato. Si no puedes asistir, quiero que te sientas un poco frustrado por no poder asistir, para que no te sientas cómodo. Si no te sientes frustrado, algo va mal. El Señor nos ha ordenado no abandonar la congregación. Hebreos 10:25. Y la ausencia de la reunión sí afecta a nuestro estado espiritual, aunque tengamos una razón legítima para no asistir, como estar enfermos o en cuarentena. Jesús diseñó el cristianismo y el progreso de nuestro discipulado para centrarse en las asambleas, en las reuniones. Por tanto, dice el autor, la matemática es simple: reunirse con la iglesia es espiritualmente bueno para ti. Dejar de reunirte físicamente con la iglesia te perjudica espiritualmente. Coincido con esta visión del autor porque viví en parte estas consecuencias. Reconozco que la iglesia virtual, dice el autor más adelante, también parece atractiva por razones de evangelización. Los no cristianos parecen más propensos a sintonizar que a acudir. Lo entiendo, dice el autor, pero la Biblia dice que los no cristianos no solo necesitan una imagen tuya como pastor predicando, necesitan estar rodeados de cristianos adorando. En otras palabras, la iglesia virtual muestra al mundo una imagen del cristianismo a través de palabras, no de palabras y vida, dice el autor. Así que yo coincido con la idea de que rechazar el mandato de Dios de reunirse de manera física, sin tener obstáculos que lo propicien, no solo es una desobediencia,
sino que también paraliza espiritualmente a la iglesia. Así está confirmado en la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10 del 19 al 25. Gloria a Dios.